qué se le define como esta enfermedad de la trombosis venosa profunda. Entonces, como todos conocemos, esta enfermedad, como se ve en la gráfica, como tal, nosotros sabemos que esta enfermedad es por una obstrucción, por un coágulo que va a estar en la capa íntima de las venas, ¿no? ¿Y qué es lo que va a provocar este tipo de lesiones a nivel de extremidades inferiores? Es que a nivel de esta capa íntima, sí, va a haber mayor cantidad de secreción, tanto de fibrinas, fibrinógeno, la tortuosidad de las mismas venas, se va realizando con otro tipo de una cascada de coagulación como tal y se puede ir formando estos trombos. ¿Qué es lo que puede desprenderse de estos trombos? Por el aumento de la presión del flujo sanguíneo y pueden drenar este tipo de trombos, sea a nivel renal, a nivel pulmonar, a nivel coronario o a nivel cerebral. Entonces, es una amplia gama que nosotros podemos tener y que nos pueden bloquear netamente la circulación, ¿no? Para esto nosotros debemos conocer, y en la parte médica hablamos de una triada, ¿no? Una triada de Virchow, en el cual mencionamos por qué se produce esta trombosis, y principalmente por una lesión endotelial, lo que les explicaba en imagen, un flujo sanguíneo anormal, es decir, hay ya disminución en el conducto, en la luz de la vena, y existe mayor cantidad de hipercoagulabilidad, ¿no? Tal cual como la imagen que yo les presenté en la primera gráfica. Todo esto me puede conllevar a un efecto de una trombosis por el desprendimiento del coágulo que puede alojarse en los diferentes órganos que les Pero sí, mencioné. podemos hacer la pregunta después. Por eso te digo. No, si pueden hacer las preguntas, vamos interactuando, no hay ningún problema. Ah, mira. Perfecto, gracias. Entonces, de esta forma nosotros vemos, ¿no? Esta lesión endotelial produce esta hipercoagulabilidad, existe un flujo anormal de la misma y a esto podemos conllevarnos a la trombosis o al coágulo que nos va a conllevar a esta enfermedad, ¿ok? Simple y sencillamente, ¿qué es lo que nosotros verificamos en esta famosa triada? Vemos siempre qué tipo de lesión. Cuando hablamos de una estenosis, es decir, un acortamiento de la luz de la vena, se produce lo que este tipo de enfermedades que pueden darse. Tanto una inmovilidad, es decir, tal vez tuve una lesión, una fractura, o tuve un esguince y permanezco mucho tiempo inmovilizado, me puede conllevar también una enfermedad cerebrovascular, una insuficiencia cardíaca congestiva y las famosas varices, que son el 90% que me produce este tipo de lesiones como tal. Al hablar de agentes ya de quimioterapia en la parte de lesión vascular, es porque nosotros estamos ya con un tratamiento estricto, es decir, podemos tener algún tipo de diálisis en el cual nosotros estamos viabilizando este tema y podemos tener esta lesión. Ahora entienden ustedes por qué cuando existe una cirugía les realizan estos exámenes de coagulación para evitar, ¿no? Este tipo de lesiones o riesgos. Y cuando tenemos una exposición a una hipercoagulabilidad, es importante que nosotros primero tengamos el factor de riesgo principal, que es la edad, ¿no? A esto preguntarles si tiene algún tipo de tratamiento, algún tipo de terapia hormonal o alguna enfermedad de base sanguínea que nosotros nos puede conllevar a esto también. Como ya les mencionaba, y quiero que ustedes conozcan el tema de factores de riesgo. Todos se han hecho las preguntas, si tomo anticonceptivos o las hormonas, ¿tengo algún proceso para poder tener este tipo de enfermedad? Si tengo una edad menor a 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, ¿puedo tener? Simple y sencillamente nosotros podemos afectarnos como tal cuando tenemos edad de 40 años, nos indica la literatura, pero en la actualidad puede darse hasta menos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque tenemos un desorden alimenticio que nos conlleva la obesidad, tenemos también un desorden a nivel de un plan de ejercicios que hagamos, tenemos mucho sedentarismo, sea por trabajo, sea en casa, y no se diga si yo tuve algún tipo de lesión, algún traumatismo. Y a esto podemos agregarle cualquier tipo de cirugía y si tenemos pacientes inmovilizados también o pacientes que están en condiciones con enfermedades catastróficas y nos pueden ofrecer el mismo. Alguien me levantó la mano. Germania, dígame, le escucho. Hola, bueno, listo. ¿Qué es lo que nosotros podemos extendernos como un síntoma? A veces mencionan que puede ser una enfermedad silenciosa, puede darse porque podemos tener algún simple dolor o un hormigueo a nivel de extremidades inferiores que nos pueden detallar como una especie de un síntoma silencioso.
Pero a esto podemos verificar que existe un edema, es decir, una hinchazón de la extremidad que puede darse a nivel de tobillos, que puede ascender, podemos tener la pierna también de una coloración rojiza, puede estar brillante, puede estar caliente, y a esto nosotros podemos realizar dos signos principales. Cuando ustedes se tienen dolor a nivel de extremidades inferiores y suelen apretarse la pantorrilla, el signo de Pratt positivo, que nosotros comúnmente en la parte médica conocemos, nos puede dar un inicio a este tipo de enfermedad. Y no se diga si tenemos un dolor a la dorsiflexión del pie, este signo de Hoffman positivo, que nos da a este tipo de lesiones que nosotros nos está dando una alarma para poder realizarnos algún tipo de control, tratamiento y no se diga unos exámenes de laboratorio, ¿no? Para nosotros poder viabilizar esto rapidito para ustedes, debemos nosotros tener algún tipo de criterios de diagnóstico para una trombosis venosa profunda. Entonces, de ahí debemos saber si la persona tuvo algún tipo de parálisis, si tiene algún tipo de varice, y esto se va dando lo que es un puntaje. Y a este puntaje yo puedo tener si tengo un riesgo alto, un riesgo moderado, un bajo o sin presentar algún tipo de lesión. Entonces es importante que nosotros en la parte médica podamos conocer este tipo de criterios y ahí poder yo diagnosticar lo que es una enfermedad. Teniendo en consideración que cuando yo hago un examen físico, la parte clínica a mí me da un 90% de una impresión diagnóstica y el 10% con este tipo de exámenes, que luego lo vamos a ver, sean de sangre o sean también por ecografía para ya instaurar un diagnóstico definitivo como una tromboembosis de vena pulmonar, sea profunda o sea también una trombosis pulmonar. ¿Ok? ¿Dónde se originan esto? Siempre tienen esta cabalidad a nivel de miembros inferiores. A la parte de esta enfermedad le gusta mucho la zona poplitea o si no iliofemoral. Muchas veces pueden darse en los plexos venosos, casi no hay un porcentaje mayor para este tipo de afectación, pero siempre nosotros tenemos y verificamos este tipo de trombos, ¿no? Y es los émbolos que son los que se disparan para poder estar en estos órganos, como les mencionaba, que puede ser riñón, pulmón, corazón o a su vez el cerebro, ¿no? Entonces, eso es algo importante que nosotros debamos conocer. Cuando hablamos nosotros de una imagen un poquito más amplia, así nosotros tenemos las venas cuando estamos normalmente trabajando, estudiando o haciendo alguna actividad. Tienden a secretarse todo este tipo de coagulación a este nivel. ¿Y qué es lo que pasa? Que podemos nosotros es afectarnos. Se inhibe el trombo como tal y estos son los émbolos que se disparan por un aumento del flujo sanguíneo, que estos son los que nos pueden llegar, como les mencionaba anteriormente, a los distintos órganos, ¿no? ¿Qué es lo que va deformando este famoso trombo? Deforma las valvas. Estas valvas que nosotros vemos aquí las destruyen. ¿Y qué es lo que pasa? Nos puede ocasionar una insuficiencia venosa crónica. Las famosas arañitas que conocen comúnmente las personas, que son ya insuficiencia venosa superficial, que pueden conllevarse a una profunda y tenemos de este tipo ya de enfermedades, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, para que ustedes conozcan, nos puede dar algún tipo de afectación a este nivel por un complejo de pierna o lo que es una insuficiencia venosa profunda, que puede darnos a nosotros de esas varices, la tortuosidad que yo les mencionaba? ¿Qué es lo que nos va a producir aquí? Algunas úlceras. Existen personas que presentan úlceras varicosas al nivel de lo que es el malleolo externo, es decir, el tobillo, que por la frecuencia que está lesionan las valvas, lesionan el tejido celular subcutáneo y buscan una salida y empieza a erosionar. Y tenemos que curar estas áreas porque no se va a sellar solamente, ¿no? Entonces es un protocolo un poquito complicado, pero que nosotros queremos en prevención evitar todo este tipo de datos o daños. Lo que yo les mencionaba a ustedes, si yo quiero hacer ya el diagnóstico, llega la persona con este tipo de afectación, de enfermedad, ¿qué es lo que yo debo realizar? Puedo hacerme los exámenes que lo vamos a ver y el ecodoppler venoso que me da una sensibilidad del 97%, es decir, casi con especificidad, están casi al 100%, y puedo determinar en esta imagen que existe alguna obstrucción, es decir, que puedo tener este tipo de lesión a nivel femoral, ¿ok? Como ya les mencionaba anteriormente, con todos los signos y síntomas que ya presenta el paciente.
Y a esto puedo yo realizarle el famoso Dimerodec. Para todos es muy conocido, ya que el tema de pandemia, personas se realizaban este examen para ver si había alguna afectación o no. Entonces pueden darnos una sensibilidad al 97%, a esto se le agrega lo que es el cuadro clínico y el cuadro de lo que es imagenológico, y puedo determinar si es un valor elevado, que es positivo, estoy frente a esta enfermedad y tengo que ya realizar algún tipo de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento a esto? La anticoagulación. Es decir, puedo yo iniciar con infusión de heparina, ¿sí? Heparina humana de bajo peso molecular. Puedo también utilizar, dependiendo los cumarínicos, que son ya a largo plazo, lo que en este caso estaría realizando este tipo de la paciente que nosotros comentamos al inicio, ¿no? ¿Qué contraindicaciones yo puedo tener para anticoagular? Siempre sabemos, ¿no? El pro y el contra. ¿Qué es lo que yo voy a decir? ¿Con qué enfermedades? ¿Se acuerdan los factores de riesgo al inicio? Puedo ver si tengo algún evento cerebrovascular hemorrágico, si tuve algún daño a nivel cerebral, si tal vez tuve alguna cirugía reciente de 1 mes, 2 meses, si tuve algún trauma, algún sangrado, embarazo, y no se diga una hipertensión maligna, es decir, con crisis hipertensivas, presiones de 180, 190, que no tenga bajar, y a su vez todo el factor a nivel de la biometría, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, que yo pueda tener una disminución de estos, se me complica mucho en la parte de coagulación y no puedo yo instaurar este tipo de tratamiento, ¿ok? ¿Qué también nosotros podemos hacer? Un tratamiento invasivo que es el tratamiento filtro de vena cava, en el cual se ingresa lo que es un catéter y vamos a atrapar lo que son los émbolas durante todo el flujo venoso, es decir, vamos a ir captando para poder realizar un mejor tratamiento en esto y poder obtener estas muestras, ¿ok? ¿Qué indicaciones siempre nosotros lo podemos hacer? Simple y sencillamente este filtro cuando hay algún paciente que tiene alguna contraindicación para coagular, las enfermedades que mencioné anteriormente, ¿no? ¿Qué más podemos realizarle cuando un paciente tiene problemas en anticoagular después de haber realizado ya un tromboembolismo? ¿Qué indicación también? Un trombo iliofemoral, porque ahí se ingresa a nivel femoral, se produce esta punción y empiezo a determinar este tipo de trombos y émbolos, ¿no? Cuando hacemos un cateterismo, que es lo que comúnmente lo realizamos, es un espacio que están con monitores, con rastreos, y esto yo para poder determinar ingresar en vena cava y realizar un trabajo un poco más adecuado, ¿no? ¿Qué es lo que le hicieron a nuestra eh, artista? Realizaron también algún tipo de fibrinólisis, es decir, retiraron, absorbieron todos estos tipos de trombos para poder evitar mayor el daño, ¿no? Y también podemos realizar algún tipo de filtro de vena cava para evitar riesgo de émbolo, es decir, buscamos unas valvas para poder hacer un bypass y de esta forma evitar que se sigan produciendo. ¿Qué complicaciones tenemos en esta tromboembolia con pacientes, no? En tromboembolismo pulmonar, como esta imagen, casi el 10% va disminuyendo de acuerdo al tratamiento que yo hago. Y recuerdan, esto es lo que tuvo nuestra artista. Este émbolo ascendió, ¿sí? Por vena cava, llegó directamente a nivel de arteria pulmonar y se quedó, ¿no? A nivel de venas pulmonares y nosotros, ¿qué es lo que tuvimos ahí? Este émbolo que se formó y tuvo esta enfermedad de la tromboembolia pulmonar. Así por de manera ascendente, se produce y qué es lo que me va a dañar a mí. Cuando yo estoy con este émbolo a nivel de estos capilares de venas pulmonares, me producen un infarto, una muerte, una necrosis pulmonar. Es decir, no puede irrigarse el resto y tengo esta lesión y este daño. Por eso la complicación y el boom de todo esto que se ha venido conversando, ¿no? Para que ustedes conozcan a breves rasgos, esta tromboembolia, este tromboembolismo pulmonar es la obstrucción de la arteria pulmonar como nosotros lo mencionamos, ¿sí? En esta gráfica nos ayuda mucho cómo se puede obstruir y cómo obstruye el resto de ramas. Hay a veces émbolos que viajan, no solo uno, sino varios, y se alojan casi en toda la arteria pulmonar, en todas las ramificaciones, y hay una obstrucción total del pulmón y lastimosamente hay que hacerle un retiro, una lobectomía que es parcial, total o a veces radical del paciente como tal, ¿no? Entonces, ¿qué me produce esto? Casi la mitad, es el 50% de pacientes que tienen esta tromboembolia periférica, que es la que nosotros nos puede dar esta tromboembolia pulmonar. A esto nosotros, por eso, siempre debemos mencionarlo
siempre debemos redireccionar al paciente a un cambio y un estilo de vida que debe realizarlo, no solo por el simple y sencillo hecho de que yo pueda tomar algún anticoagulante, me voy a liberar. Siempre tenemos que hacer un cambio en caminatas, en estiramientos para evitar este tipo de daños. Más o menos que ustedes conozcan al hablar de una fisiopatología, es decir, cómo está la enfermedad en función a nuestro organismo, cómo se produce este émbolo, tiene que pasar por todo este tipo de lechos que nosotros lo estudiamos. ¿Qué quiere decir? Como hablamos, ¿no? Disminuye el lecho vascular, se liberan algunas aminas, puede haber broncoespasmo, broncoconstricción, lo que nos quedó grabado en la mente, ese émbolo ahí en el pulmón. Va a haber un desequilibrio total, va a aumentar algunas sustancias, va a aumentar a veces la permeabilidad, se produce algún edema intersticial. Por eso las personas, ¿qué es lo que piensan ellos primero? A tener hipoxemia, es decir, el tejido disminuye el oxígeno como tal y la persona empieza a sentirse más cansada, a respirar de esta forma y puede darnos también otra enfermedad como el cor pulmonar. Entonces, todo esto se enfrasca en un tratamiento, en una enfermedad, que es la que nosotros podemos siempre detallarlo, ¿no? Prevenirlo y ya cuando tenemos podemos inicialmente dar algún tipo de tratamiento. ¿Qué efectos puede tener esta embolia? Puede siempre haber algún aumento en la resistencia, el intercambio gaseoso, lo que les dije, por eso la taquipnia, ¿no? A lo que estoy haciendo una hiperventilación alveolar, los alveolos se tienden a insuflar un poco más y puede haber alguna una necrosis a este nivel. Puedo aumentar también resistencia, puedo tener una distensión pulmonar que puede darme un edema, que ese edema es el que nos produce normalmente con este tipo de enfermedades que nos dio como el COVID. Puede darse una hemorragia pulmonar porque, obvio, al momento que yo estoy insuflando un poco más del pulmón, tratando de llenar el oxígeno, puede haber alguna ruptura y puedo tener esta afectación. ¿Qué es lo que nosotros conocemos para este tipo de enfermedades? Los síntomas clásicos de la tromboembolia pulmonar que puede darnos la disnea, el dolor torácico, a veces la taquipnia, que es lo principal, la taquicardia que vienen de la mano. Entiendan que ustedes que al momento que quiero respirar, oxigenarme de manera más rápida, también la frecuencia cardíaca empieza a activarse. Van los dos de la mano por un sistema que tenemos a nivel de cerebro, ¿no? Del tronco cerebral, que está ahí un switch, para que me entiendan, y esos van trabajando de la mano. Y algo principal, cuando la persona tiene esto, se vira en el cuello y tiene una ingurgitación. Ustedes ven cómo tiene un latido a nivel de lo que es este tipo de enfermedad, ¿no? Lo que ya les comentaba, y lo principal, lo que queremos como algo primordial, ¿qué tipo de laboratorio nosotros debemos realizarlo? Lo que ya hablamos, el dímero D, que es lo principal que nosotros tenemos y que es lo que se ha hecho en esta enfermedad por COVID, porque sabíamos muy bien que va a haber alguna alteración a este nivel y que es lo que nosotros esperábamos tener siempre un valor menor a 500, ¿no? Cuando es mayor y estamos activándonos, no olvidarnos algo importante de pedir enzimas cardíacas, LDH, ¿sí? Troponina, para nosotros verificar y ver que no existe alguna disfunción a nivel de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. A esto también es importantísimo realizarlo en EKG, porque vemos la viabilidad de cómo van en estos tipos de trazados y darnos cuenta de que dónde podemos activar. Una gasometría arterial es importante. Aquí vamos a ver si existe una acidosis, si existe una alcalosis, si podemos estar compensada, descompensada, que esto ya se lo va realizando de diferente manera en este tipo de pacientes, ¿no? Lo que les mencionaba, el EKG, que es algo importante que nosotros debemos verificar, y no se diga lo que es una radiografía de tórax. A esto es lo que nosotros vamos verificando, observando cuando existe alguna afectación a nivel pulmonar. Y hay algunos signos que nosotros debemos conocerlos. Para que ustedes más o menos se den cuenta, este es un campos pulmonares. Vemos la clavícula, toda la parte de las costillas, la tráquea, normalmente tenemos el botón aórtico y el corazón. Y a este nivel, como ustedes ven, que es un signo de joroba, esto lo conocemos en la parte médica como joroba de Hampton, porque está ahí a este nivel el émbolo que está produciendo este infarto. Y no se diga si existe ya otro signo en el cual nosotros verificamos que está atravesando a nivel del árbol troqueobronquial, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se da y es lo que nosotros
estamos realizando. Pero para llegar a esto, ya debíamos saber nuestros signos y síntomas como tal y poder realizarlo, ¿no? Este tipo de imagen. Existe algo también un poco más avanzado como es la gammagrafía, que esto ya se realiza lo que es en pacientes que tienen ya un grado mayor. ¿Se acuerdan ese puntaje que teníamos en los criterios? Ya que están en un grado de alto riesgo y vamos verificando cómo está su función a nivel pulmonar. Es como unas fotitos que nosotros vamos verificando y tenemos y diagnosticamos de este tipo de imagen. No se diga con una tomografía, cuando vemos las afectaciones a nivel de las bases pulmonares, que esto nos detalla ya cuando tenemos pacientes en hospitalización. Entonces, es lo que nosotros vamos verificando. También podemos pedir un ecocardiograma. Lo principal, esto después del EKG, para valorar funciones ventriculares. A ver si hay algún tipo de afectación, si estoy teniendo alguna valvulopatía. Recuerden que todo va de la mano, no solo es pulmón, son múltiples los órganos que nosotros estamos viabilizando. Y si ya voy y me piden un examen primordial como la arteriografía, que es el gold estándar de este tipo de exámenes, es lo que nosotros vemos en esta imagen, ¿no? Ahí nos van a pintar todo el árbol pulmonar ramificado que vemos a qué nivel está siendo afectado el pulmón. Entonces, más o menos esto es una gráfica del algoritmo de cómo nosotros podemos verificar qué tipo de sitio hacer, qué tipo de exámenes, si me sale algún tipo de resultado positivo, digamos el dímero D mayor a 500, tengo que hacer la tomografía, si me da para esto, si me da negativo, no me quedo con tratamiento, busco hacer una ecografía, si la ecografía me sale negativa, puedo ver qué tipo de examen clínico le hago o repetir a los 7 días. Todo esto nos va dando un jueguito a nosotros como médicos para poder realizar un tratamiento adecuado. Y el tratamiento, para que ustedes más o menos lo conozcan, siempre va con una anticoagulación. Cuidado que alguien le indique, no te anticoagulas y se elimina el coágulo. Eso es mentira, eso no se da. Lo hacemos, como lo mencioné hace un momento, con heparina no fraccionada, o a veces lo pasamos en bolo, pero esto ya es más para un tratamiento hospitalario. ¿Con qué objetivo tener estos tiempos de coagulación de 60, 80 segundos, tenerle a veces a nivel basal, ¿no? Y estos tiempos se los toma cada 6 horas. Cada 6 horas hay que pinchar al paciente. Entonces, eso es un tipo de tratamiento ya en hospitalización, lo que pasó la artista como tal. Entonces, también podemos recomendar la heparina, como ya les mencioné, y tienen algunas ventajas que me va a dar mejor dosificación, no tengo que realizar cada vez y cuando un monitoreo y tengo un menor riesgo, lo que es de trombocitopenia, así que me bajen todos los componentes sanguíneos. A esto también me va a ayudar mucho en la activación del factor 10 en la coagulación y puedo yo realizarle siempre con la enoxaparina. Por eso pacientes que van a ser operados o están encamados, recuerdan los que tenían COVID, que pedían este tipo de tratamientos anticoagulantes, que es la enoxaparina, ¿sí? Que le colocan es 1 miligramo por kilo de peso. Y de esto es lo que estaba escaso en el mercado anteriormente, ¿no? También vemos qué tipo de daños tenemos, como les mencionaba, la obesidad o la desnutrición. En pacientes con insuficiencia renal es un poco más complejo porque los tratamientos ahí hay que ser un poco más medibles y con un contraste mayor por el tipo de enfermedad que tienen, ¿no? A esto también podemos realizarle esta terapia trombolítica que se conoce como uroquinasa, streptoquinasa, que son ya tratamientos, como les indico a ustedes, un poco más agresivos y de conocimiento a nivel hospitalario. Alguien en una ocasión me mencionó la warfarina, sí, me va a ayudar, pero eso más va para un factor de potasio, ¿no? Que no se puede siempre administrar a pacientes que han sido ya anticoagulados con heparina. Entonces, si alguien dice, yo tengo esta enfermedad y me dieron heparina, lastimosamente yo no puedo utilizar esta warfarina como tal. Y cuando alguien también puede decirme, y en un estado que tenga yo hipercoagulabilidad, los primeros días de tratamiento pueden darse, sí, de entre 5 o 7 días, no exceder del mismo porque puede tener algún otro tipo de afectación, ¿ok? En estos objetivos, siempre nosotros queremos es evitar también con esta warfarina que exista alimentos como verduras que tengan cantidades importantes de vitamina K, porque va a haber un choque en la interacción de este alimento. Por eso les mencionaba siempre hacer el cambio habitual y tener un asesoramiento médico para poder realizar el mismo, ¿no?
Lo que les mencionaba, el filtro de Cava, ya eso lo vimos en enfermedad, se realiza de la misma forma para poder retirar lo que es un coágulo, un trombo de estos, ¿no? Y la profilaxis principal es la deambulación y la compresión en miembros inferiores, es decir, todas esas medias compresivas que hoy en la actualidad lo venden en cualquier tienda, que nos ayuda para evitar este tipo de coagulación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si paso mucho tiempo acostado, si me paso mucho tiempo de pie, ¿qué es lo que debo realizar? Es estiramiento, cambiar el estilo, por lo menos la Organización Mundial de la Salud indica de 20 a 30 minutos, realizar lo que son caminatas 3 veces a la semana y voy a evitar este tipo de daños como tal.